Ustedes, yo cierro los ojos y me pongo a pensar en ustedes, Adolfo, y una cosa justo aquí vestido de saco y camisa blanca, manga larga, y otra cosa es tener el uniforme pues y estar allí adentro. Adolfo, ¿cómo es el día a día de ustedes allí? Eh, ¿Qué sienten cuando van para el trabajo en medio de todos estos crímenes, de toda esta persecución de gente que los está amenazando a ustedes desde adentro, de esas cosas que usted habla, digamos, de ese abandono estatal, de unos intereses que hay adentro, de mucha plata? Ustedes están como en un ¿Qué sándwich. usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para acelerar la transición energética. Por eso utilizaremos el hidrógeno verde para tener más recursos limpios y renovables. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. Estamos intentando hacer unas denuncias o unas solicitudes frente al gobierno nacional para que se nos incluyan como víctimas del conflicto armado. Nosotros estamos haciendo parte de un conflicto que es totalmente ajeno a nosotros. Nosotros fuimos llamados constitucionalmente a ejercer una labor que, aunque con todas las aristas positivas y negativas que puedan tener, por ejemplo, su caso particular, el que nos está comentando, de alguna manera dista del desconocimiento precisamente de la norma y de las condiciones laborales que tenemos. Entre esas normas, pues obviamente, seguramente la compañera en su momento lo preguntó porque tenemos unos horarios que cumplir, unas disponibilidades y que esa disponibilidad tiene un tiempo específico, la larga de la misma depende también del relevo de un compañero en una garita, en un pabellón, en una salida de remisión, y pues precisamente por esa disminución de falta de personal nosotros tenemos los tiempos muy medidos y por eso la falta de un compañero en un cargo significa o implica que el compañero que se encuentra en la garita pues tenga que hacer hasta 18 horas de turno constante, con un baño que no funciona, sin agua, con una ambientación mala, en mal estado. Entonces, ¿qué ocurre? Que de alguna manera genera una preocupación del compañero la necesidad de poder cumplir con los procesos para poder relevar a aquel compañero que se encuentra en ese cargo. Porque es un día a día que vivimos constantemente en el que tenemos que afrontar todas estas situaciones. Entonces, la pregunta en concreto, ¿qué siente usted a diario cada vez que se pone el uniforme? Y más que cuando se pone el uniforme es desde que sale de su casa. El saber de que ya estás amenazado, aunque tengas o no tengas que ver con el problema, salir de tu casa implica tener que tomar un sinnúmero de medidas que de alguna manera no van a servir de mucho porque los expertos le llaman el famoso cono de la muerte. Entonces, usted puede hacer 35 curvas antes de llegar a su puesto de trabajo, pero sabes que vas a llegar ahí. Veamos el último ejemplo del compañero de la modelo de Bucaramanga. ¿Dónde fue que lo ultimaron? Al frente de la puerta del establecimiento. Entrando al... Él llegaba a trabajar, ¿no? Claro, es por toda la 45. Él venía ya para doblar, ingresar a la puerta y antes de doblar fue alcanzado por estos bandidos. Entonces ahí es donde nos damos cuenta. Entonces uno de los trámites que te dice a ti la UNP y demás entidades, no, pues cambie su ruta de trabajo hacia el trabajo y hasta su casa, pero es que tu casa es tu casa, tu trabajo es tu trabajo, y por más que des 355 vueltas antes de llegar, igual vas a llegar a ese punto. Ahí es donde está la importancia de estos anillos de seguridad que aparecen en la norma y aún así en muchos establecimientos ni la policía ni el ejército están presentes. Usted nos acaba de decir que hicieron una solicitud para que fueran reconocidos como víctimas del conflicto armado. Correcto. Frente a esa solicitud, ¿qué respuesta les han dado? ¿O les han dado alguna respuesta? No, precisamente es donde entran tantos dilemas con respecto a la burocracia y aparte con el hecho de que hemos sido de alguna manera olvidados por todos los gobiernos que han pasado. O sea, esto no es de ahora, esto es de siempre, desde la creación misma del instituto. Tenemos un caso puntual, vamos así como usted dice un ejemplo. Entonces, hablemos Bogotá. Hemos solicitado en todas las administraciones que hemos pedido, porque nuestro sindicato ya tiene 10 años de existencia, en donde hemos solicitado en diferentes ocasiones a la alcaldía de Bogotá que se reúna con nosotros para poder hacer una revisión frente a la problemática que tenemos. Una de las mayores problemáticas que tiene el instituto es que él maneja internos o PPLs que no le pertenecen. ¿Cuáles son? Los sindicados. Nosotros tenemos que entender que el sistema penitenciario fue diseñado para que la gente purgue sus penas, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos la custodia principal de los condenados, no de los sindicados. ¿A quién pertenece esta responsabilidad? Alcaldías, territorios, gobernaciones, y ellos deben tomar responsabilidad
de este tipo de personal. Nuestro sistema hoy en día está colapsado. ¿Por qué está colapsado? Si usted revisa las estadísticas del INPEC, nosotros tenemos en la actualidad un total de 103.956 PPLs y nuestra capacidad es solamente de 82.052. Y si usted revisa dentro de la estadística cuántos de esos PPLs son sindicados, estamos hablando que más del 50% de estos PPLs le pertenecen a los territorios, no al INPEC. Aún así asumimos la responsabilidad. Entonces le decimos a la alcaldía, hey, ven, hazme un favor, vamos a revisar este tema, necesitamos que nos reunamos. Y ellos dicen, no, nosotros ya tenemos nuestro propio establecimiento. Adolfo, cuando usted habla de los territorios, ¿qué significa eso? Alcaldías, distritos, gobernaciones, eso le pertenece a ellos. Pero, mire, de una vez yo inmediatamente pensé en las URIs. Ok. Que eso es otra locura, eso es una locura. Las URIs es espantoso. Claro. Bueno, aunque pues esto pues no les compete a ustedes en la medida en que no tienen el alcance, digamos, como para poder ustedes definir. Claro, como organizaciones sindicales sí pueden impulsar cosas, pero uno cierra los ojos y uno piensa que, digamos, aquí hay unos establecimientos carcelarios que funcionan mejor que otros. Por ejemplo, en Acacías hay uno que, si mal no recuerdo, es un tema que tiene que ver como tema agrícola, ¿verdad? La colonia agrícola de Acacías. La colonia agrícola de Acacías. Ese sería un buen modelo, por ejemplo, Adolfo León Penagos, para replicar, como quien dice. Como de resocialización, porque de eso no hemos hablado, del tema de verdadera resocialización, ¿sí? Uno cuando va a las cárceles, Adolfo, me da pena ser tan crudo, cuando yo le hablo las cosas es porque las vivo y las he vivido, las he conocido. Uno nota a muy poca personal del INPEC, digamos, como en una actitud de buena onda. Y pues para nadie es un secreto que quién va a tener buena onda, digamos, en un ambiente tan enrarecido como en el que ustedes trabajan. Pero, digamos, ustedes como sindicatos han pensado en, digamos, mejoras, no que les imponga un reglamento, sino ustedes al interior de ver la realidad que se vive en las prisiones en Colombia, de esa interrelación que tienen ustedes con la gente que deben custodiar. Bueno, aquí es importante tener en cuenta algo. Identifiquemos al sujeto. El sujeto en este caso es una persona que rompió todo paradigma social. Entonces, cometió un error, independientemente de lo que sea. Muchas de estas personas se encuentran en territorios o están siendo criados en zonas marginales. Cometen un error, son capturados, llegan a las URIs. Punto importante, las URIs ni siquiera son sitios para recluir de forma permanente a este tipo de PPLs. Pero resulta que el desconocimiento no, más bien la falta de compromiso de los mismos territorios, alcaldías, como ya lo mencioné, es que ellos deben generar sus propios establecimientos y no asignarle una responsabilidad que no le corresponde a los policías ni tampoco al instituto. Debe ser una responsabilidad directa por parte de ellos. Entonces tú llegas, capturas a ese sujeto, lo metes a una URI, condiciones precarias porque el sitio no está adecuado para eso, lo pasas directamente a un establecimiento que se encuentra colapsado por su capacidad, por todo lo que usted está mencionando. No es desconocimiento, creo que todo el mundo lo tiene muy claro. Entonces tenemos una persona que tiene un comportamiento errático frente a la sociedad, llega a un sitio donde encuentra otro comportamiento, un ambiente hostil, y pasa a otro sitio donde se encuentra aún más hostil.
porque se encuentra con todas las aristas que usted ya mencionó, es innecesario hacerlo. ¿Qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para mitigar el cambio climático y así lograr 0 emisiones netas de carbono en 2050, un compromiso impulsado por la transición energética. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. ¿Qué ocurre cuando hablamos de resocialización? Entonces el INPEC dice, bueno, vamos a generar programas de resocialización. La mayor parte del presupuesto que se encuentra para el instituto está diseñado para resocializar internos. Existen unos programas espectaculares, usted los puede entrar a revisar y dice, bueno, pero ¿por qué no funcionan? Ahí es donde está el génesis del problema. Identifiquemos por qué no funciona, entonces vamos a identificar fallas estructurales. Tenemos establecimientos de hace más de 50 años. Primer problema. Antiguas. Primer problema. Segundo problema, falta de personal de guardia para apoyar estos procesos. ¿Por qué necesitamos el personal para apoyar este proceso? Porque es el que se encarga de brindar la seguridad en los desplazamientos y en los sitios mientras se encuentran. Falta de personal administrativo. Tenemos más o menos una capacidad para contratar 2.500 administrativos y solamente tenemos como 800, 1.200 y usted se pregunta, ¿pero por qué? Vamos ahora a revisar otro tema. Tenemos la Comisión Nacional de Servicio Civil. Hay mucha gente en la parte administrativa, digamos. De hecho, del administrativo civil como tal, tenemos fallas. A eso iba. Hablo del personal de guardia. De guardia. Ok. ¿Sí? Históricamente, quienes hemos tenido que cubrir, bueno, en mi caso particular no, pero quienes han tenido que cubrir estos puestos han sido funcionarios uniformados. He ahí el porqué de lo sacan de allí. Exacto, para traerlos para acá. Porque si no tenemos cómo cubrir ese cargo, pero tenemos, gracias a Dios, funcionarios profesionalizados en muy altos estudios, tenemos incluso compañeros con maestrías y doctorados, entonces, ¿qué hace el instituto? Pues trata de aprovechar lo que tiene a la mano y lo trae. ¿Y por qué? Porque resulta que la Comisión Nacional de Servicio Civil no hablemos mal, en sus procesos demora tanto. Entonces miremos el 1357, que fue la última convocatoria que sacó de administrativos. Una convocatoria que salió hace 2 años para ofertar 1.500 vacantes. De las 1.500 vacantes hay muchas personas que llegan, no les gustan y se van, dejan el hueco. O algunas, cuando ya les sale la posesión, ya están trabajando en otra entidad. Entonces digo, pues ya estoy acá, estoy bien, gano mejor que allá, ¿por qué me voy para allá? Entonces no asumen el cargo. Pero fíjese que aquí hay un punto interesante, es por qué el administrativo dura tan poco dentro del instituto. Precisamente porque pasa todo eso. La precarización laboral que existe dentro del instituto no recae solamente dentro de los funcionarios de custodia y vigilancia, sino también en los administrativos. Tenemos establecimientos en donde trabajan en una oficina un poco más estrecha que esta, en lugares que son, por ejemplo, como Barranquilla o establecimientos de la costa, y ni un aire digno tienen por parte de la administración que se les digne. Entonces, si usted empieza a revisar, no tenemos para la tinta, no tenemos para el papel, vamos a hacer una vaca para que compremos el tóner de la impresora porque necesitamos imprimir, no tenemos para impresión, entonces mandémosla a arreglar entre todos, se nos dañó el aire, entonces vamos a mandarla a arreglar. Y todo eso quiere decir que la precarización laboral y las garantías laborales en el instituto son permanentes. Por eso ocurre de que muchos funcionarios administrativos no duran ni 6 meses. Grave. Señor Adolfo, referente al tema de la corrupción y de las amenazas que ustedes pueden recibir, pues de estas personas que tienen mucho poder, ¿hay algún protocolo que ustedes tengan para seguir o algo similar? Sí, de hecho, cuando recibimos una amenaza, lo primero que se debe hacer es instalar la denuncia. Tenemos el compañero de policía judicial, se le informa, ellos hacen los actos urgentes. Estos documentos llegan a la dirección general. La dirección general tiene un protocolo, inmediatamente activa un protocolo que hay que reconocer, hay que revisar, hay que reevaluar, puesto de que muchas de estas amenazas no son tomadas en serio, y de aquí a que termine el análisis por parte de la UNP o de la misma fiscalía para determinar qué tan reales son, ha pasado un tiempo extremadamente largo en donde tuvimos, pues, veamos el caso puntual, el director de la Modelo puso su información, dijo va a pasar esto, y de aquí a que saliera el proceso, pues
ocurrió lo que ocurrió, el lamentable hecho. Se dice que por parte de la UNP a mí no me avisaron nada. No, la UNP se le avisa, inmediatamente llega. Lo que pasa es que el trámite burocrático es extremadamente extenuante y pues ocasiona que este tipo de eventos sucedan sin que de fondo ocurra una protección real por parte ni del Estado ni de la UNP. Y frente al tema de la corrupción de trabajadores que pues hacen estos actos corruptos frente a estas personas de alto poder. Ok, mire, tenemos que reconocer que dentro del instituto nosotros tenemos un sistema disciplinario obsoleto. No lo digamos malo, sino obsoleto. Realmente es obsoleto. Dentro de las solicitudes que se le han hecho a la ministra de Justicia ha sido eso. Revisemos el tema disciplinario, volvamos lo más expedito y busquemos dar, pues de alguna manera, una protección a la persona investigada para que pueda defenderse, pero al mismo tiempo, generemos mecanismos efectivos que permita que estos actos de corrupción pues sean realmente judicializados y salgan adelante para que podamos depurar de alguna manera el sistema. Con nosotros Adolfo León Penagón Mesa, presidente del sindicato STPC, Sindicato de Trabajadores Penitenciarios de Colombia. Este sindicato tiene más de 1.000 miembros, es el tercer sindicato más grande de los más de 80 que hay en el país. ¿Qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para impulsar la transición energética. Producimos hidrógeno para hacer gasolina y diésel más limpios. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NEC y DaviPlata 310-779-3518. Está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?